En medio de la tormenta, la vida a menudo se compara con un océano. Hay días en los que las aguas son tranquilas, los vientos suaves y el horizonte claro, pero también hay momentos en los que todo cambia de repente. Sin previo aviso, el cielo se oscurece, los vientos se vuelven huracanados y las olas parecen listas para devorarlo todo. Ahora imagina estar en un bote pequeño, sin más herramientas que tus manos y tu voluntad. Las olas golpean con fuerza, el agua entra por los lados y el rugido del viento ahoga cualquier intento de pensar con claridad. En medio de ese caos, te esfuerzas por mantenerte a flote, pero cada remada parece inútil. El miedo se apodera de ti y una sola pregunta se instala en tu mente: ¿cuánto tiempo más podré resistir? Esta metáfora no es solo una imagen dramática, es una realidad que muchas personas enfrentan todos los días. Para algunos, la tormenta es un problema financiero que parece no tener solución. Para otros, es la pérdida de un ser querido, una relación rota o un diagnóstico médico inesperado. Cada tormenta es diferente, pero el sentimiento es el mismo. Una mezcla de desesperación y agotamiento que amenaza con consumirlo todo. Sofía, una joven que soñaba con una vida llena de propósito, conocía bien esa sensación. Desde pequeña había enfrentado más desafíos de los que podía contar. La muerte de su madre cuando tenía 7 años dejó un vacío imposible de llenar. Su padre, aunque siempre hizo lo posible por darle lo mejor, a menudo se encontraba luchando para llegar a fin de mes. A pesar de todo, Sofía mantenía la esperanza. Creía que, con suficiente esfuerzo, podría superar cualquier obstáculo. Pero a medida que pasaban los años, las tormentas parecían multiplicarse. Cada vez que lograba estabilizarse, algo nuevo surgía para sacudir su mundo. Un día, tras una serie de semanas particularmente difíciles, Sofía decidió salir a caminar. Necesitaba despejar su mente, aunque fuera por un momento. El cielo estaba gris y el viento soplaba con fuerza, como si el clima reflejara el caos dentro de ella. Mientras caminaba por un parque cercano, sintió cómo las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil?, pensó. Fue entonces cuando lo vio. Sentado en una banca, bajo un árbol que parecía inclinarse bajo el peso del viento, había un hombre mayor leyendo un libro. Sofía no le prestó demasiada atención al principio, pero al pasar junto a él, algo extraño ocurrió. Sin siquiera levantar la vista del libro, el hombre dijo: «¿Por qué lloras? Confía, todo estará bien». Sofía se detuvo en seco. ¿Cómo podía saber que estaba llorando? Ella había intentado mantener la cabeza baja, con el cabello cubriendo su rostro. ¿Y cómo podía este hombre desconocido decirle que confiara cuando todo en su vida parecía estar fuera de control? Con algo de duda, pero incapaz de ignorar la curiosidad, Sofía se acercó a él. «¿Cómo sabe que estoy llorando?», le preguntó con un hilo de voz. El hombre levantó la vista y sonrió. Tenía unos ojos cálidos, llenos de una tranquilidad que parecía ajena a todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. «Cuando alguien lleva una tormenta en el corazón, se nota, aunque trate de ocultarlo», respondió. Sofía no supo qué decir. Por un momento se quedó en silencio observando al hombre. Finalmente dejó escapar las palabras que llevaba tiempo reprimiendo. «Es difícil confiar cuando todo parece estar en mi contra. He intentado tantas cosas, pero nada funciona. Siento que estoy remando contra la corriente y que tarde o temprano voy a hundirme». El hombre la escuchó con paciencia. Cerró el libro que tenía en las manos y lo dejó a un lado. «Déjame contarte algo», dijo. «Es una historia sobre un pescador que enfrentó una tormenta como la tuya». Sofía no entendió del todo a qué se refería, pero algo en su voz la hizo quedarse. Había una paz en sus palabras, una certeza que parecía tener el poder de calmar incluso los vientos más fuertes. Reflexión y llamada a acción.
las tormentas de la vida pueden hacernos sentir perdidos, pero siempre hay alguien dispuesto a guiar nuestro camino. Suscríbete ahora a este canal y acompáñanos en historias que nos ayudan a encontrar esperanza y fortaleza en los momentos más oscuros. Capítulo 2. El peso de la incertidumbre. La incertidumbre es como un velo oscuro que se posa sobre el corazón. No se puede ver lo que hay al otro lado, y el camino que antes parecía claro de repente se llena de dudas, miedo y preguntas sin respuesta. Es esa sensación de no saber qué hacer, de sentir que no importa cuánto intentes avanzar, siempre parece que algo te detiene. Sofía sabía lo que era vivir bajo el peso de la incertidumbre. Desde muy joven había enfrentado situaciones que la forzaron a crecer más rápido de lo que debería. Cuando su madre falleció, apenas era una niña de 7 años. Esa pérdida dejó un vacío en su vida, una ausencia que ni el amor completamente. A pesar de eso, Sofía aprendió a mantener una fachada de fuerza. Se convenció de que si trabajaba lo suficientemente duro, podría superar cualquier obstáculo. Y durante un tiempo pareció que estaba logrando mantenerse a flote. Pero los problemas seguían llegando, uno tras otro, como si la vida estuviera decidida a probarla más allá de sus límites. A medida que crecía, las responsabilidades se acumulaban. Su padre, aunque amoroso, tenía trabajos inestables y dependía en gran medida de Sofía para las tareas del hogar. Las facturas no dejaban de llegar y ella sentía una enorme presión por ayudarlo. En la escuela, sus compañeros hablaban de sueños y metas, mientras que ella solo podía pensar en cómo llegar al próximo día. Había noches en las que Sofía se quedaba despierta, mirando el techo de su pequeño cuarto, preguntándose por qué su vida era tan complicada. ¿Qué hice para merecer esto? Era una pregunta que se repetía constantemente en su mente. Pero más que enojo, lo que sentía era un profundo cansancio. La incertidumbre no solo afecta tus pensamientos, sino también tu cuerpo y tu espíritu. Cada día, Sofía se despertaba sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Su energía se agotaba antes de que el día siquiera comenzara, y la sonrisa que solía mostrar se había convertido en un recuerdo distante. Sin embargo, lo que más le dolía no era su situación actual, sino el miedo constante al futuro. ¿Qué pasará si no puedo ayudar a mi padre y si nunca logro salir de esta situación? Estas preguntas eran como un eco interminable en su mente. Un día, después de una larga semana llena de desafíos, Sofía sintió que ya no podía más. Había discutido con su padre por un problema económico, y aunque sabía que él no la culpaba, la tensión entre ellos era evidente. Necesitaba aire, un momento para despejar su mente y escapar, aunque fuera por un rato. Fue entonces cuando decidió salir a caminar. El parque cercano siempre había sido su lugar de refugio, aunque hacía mucho tiempo que no iba allí. Mientras caminaba, el cielo gris y las hojas que caían al suelo parecían reflejar su estado de ánimo. Con cada paso, sentía cómo la tristeza la envolvía más. Quería gritar, llorar, liberar todo lo que llevaba dentro, pero las palabras no salían. Solo podía seguir caminando con la cabeza baja y el corazón pesado. Fue en ese momento cuando algo llamó su atención. En medio de la quietud del parque, vio a un hombre sentado en una banca. Era un anciano con cabello blanco y una expresión tranquila. Sostenía un libro entre las manos y parecía completamente ajeno al caos que Sofía sentía dentro de sí. Sin embargo, lo que ocurrió después fue lo que realmente cambió su vida. Al pasar junto a él, el hombre levantó la vista, la miró a los ojos y dijo: «¿Por qué llevas esa carga tan pesada? No estás sola. Confía, todo estará bien».
Sofía se detuvo sorprendida. Durante un momento no supo qué decir. ¿Cómo podía este hombre desconocido entender lo que ella estaba sintiendo? ¿Cómo podía hablarle de confianza cuando su vida estaba llena de incertidumbre? Con la voz temblorosa, finalmente respondió: «Es fácil decir que confíe, pero ¿cómo hacerlo cuando todo parece ir mal? Cada día lucho para salir adelante, pero no importa cuánto lo intente, nunca es suficiente». El hombre la escuchó en silencio, asintiendo con calma mientras ella hablaba. Cuando terminó, él cerró el libro que sostenía y dijo: «Déjame contarte algo que aprendí hace muchos años. Es una historia que me ayudó a encontrar paz en medio de mis tormentas». Sofía, aunque todavía escéptica, sintió una extraña calma al escuchar sus palabras. Había algo en la forma en que el anciano hablaba, algo en su mirada, que la hacía querer quedarse y escuchar, reflexión y llamada a acción. La incertidumbre puede hacernos sentir atrapados y sin salida, pero siempre hay esperanza cuando decidimos confiar. Si esta historia te está tocando el corazón, te invito a suscribirte a este canal. Aquí compartimos mensajes que inspiran y te ayudan a encontrar paz en medio de tus tormentas. El anciano tomó una respiración profunda antes de empezar su relato, como si estuviera recordando algo que había vivido personalmente. Con una voz pausada y serena, comenzó a hablar. Había una vez un pescador que vivía de lo que el mar le daba. Cada día salía con su bote al amanecer, confiando en que las aguas le darían lo suficiente para alimentar a su familia. Era un hombre trabajador, alguien que sabía que la vida podía ser dura, pero también recompensaba a quienes no se rendían. Una mañana, el cielo estaba despejado y el viento soplaba suave. Era el día perfecto para pescar. Con el corazón lleno de esperanza, el pescador se adentró en el mar. Durante las primeras horas, todo fue tranquilo. La red se llenaba poco a poco, y él sentía que sería un día próspero. Sin embargo, de repente, las cosas cambiaron. El viento empezó a soplar con más fuerza, y las olas crecieron rápidamente. En cuestión de minutos, el cielo se oscureció y la tormenta estalló con una violencia que el pescador nunca había visto antes. El pequeño bote fue sacudido de un lado a otro, y cada ola parecía más grande que la anterior. El pescador, desesperado, agarró los remos con fuerza y comenzó a remar con todas sus energías. Intentó dirigirse hacia la costa, pero el viento lo empujaba en la dirección opuesta. Cada remada parecía inútil. Mientras la tormenta rugía a su alrededor, sintió que sus fuerzas lo abandonaban. Su respiración era entrecortada y sus brazos ya no respondían. Fue entonces, en medio del ruido ensordecedor de los truenos y las olas, que escuchó una voz. Era una voz tranquila, pero lo suficientemente clara como para superar el caos. «No temas, yo estoy contigo». El pescador miró a su alrededor, buscando de dónde venía esa voz. Pero no había nadie. Estaba completamente solo en medio del mar. Por un momento, pensó que estaba imaginándolo, que la desesperación lo había llevado a escuchar cosas que no existían. Pero algo dentro de él cambió al escuchar esas palabras. Sintió una paz inexplicable, como si la tormenta que llevaba dentro fuera más fácil de calmar que la que lo rodeaba. Entonces, decidió hacer algo que nunca antes habría considerado. Soltó los remos. En lugar de seguir luchando contra las olas, permitió que la corriente lo llevara. Cerró los ojos y repitió las palabras que había escuchado. «No temas, yo estoy contigo». Poco a poco, la tormenta comenzó a ceder. Las olas se hicieron más pequeñas. El viento disminuyó su fuerza y el cielo empezó a despejarse. Antes de darse cuenta, el bote fue arrastrado hasta una pequeña cala,
un lugar que el pescador nunca había visto antes. Era tranquilo, rodeado de árboles altos y con aguas cristalinas. Al mirar a su alrededor, el pescador entendió algo que cambiaría su vida para siempre. A veces no se trata de luchar más fuerte, sino de confiar en que hay alguien más grande guiando el camino. No importa cuán fuerte sea la tormenta, siempre hay una salida si decides confiar. El anciano hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Sofía estaba inmóvil, completamente atrapada por la historia. Podía imaginar cada detalle: el pescador, las olas, la voz en medio de la tormenta. Había algo en esa historia que la hacía reflexionar profundamente sobre su propia vida. «¿Qué piensas de esa historia?», preguntó el anciano. Sofía tardó un momento en responder. Finalmente dijo: «Es hermosa, pero no sé cómo aplicarla a mi vida. Mis problemas son tan reales, tan grandes, que no puedo imaginar simplemente soltar los remos y confiar». El anciano sonrió con paciencia. «Lo sé, no es fácil, pero a veces, cuando ya has hecho todo lo que está en tus manos, el siguiente paso es dejar que alguien más tome el control. No tienes que hacerlo sola». La voz que escuchó el pescador no era una ilusión, era una promesa, una que también está ahí para ti, si decides confiar. Confiar no siempre es fácil, requiere algo que muchos de nosotros no estamos acostumbrados a hacer: soltar el control. Vivimos en un mundo que nos enseña que debemos tener el control absoluto de nuestras vidas, planificar cada paso y asegurarnos de que nada salga mal. Pero, ¿qué pasa cuando hacemos todo lo posible y aún así las cosas no cambian? Sofía reflexionaba profundamente después de escuchar la historia del pescador. Mientras caminaba de regreso a casa, las palabras del anciano resonaban en su mente: «No temas, yo estoy contigo». Por primera vez se preguntó si tal vez el problema no era la tormenta en sí, sino la forma en que ella estaba enfrentándola. Había pasado años luchando contra la corriente, tratando de resolver cada problema por sí misma. Pero en ese momento empezó a darse cuenta de que estaba agotada. Tal vez era hora de probar algo diferente. Al día siguiente, Sofía decidió dar un pequeño paso hacia la confianza. En lugar de preocuparse constantemente por cómo solucionar los problemas económicos de su familia, habló con su padre. Le confesó lo cansada que se sentía y lo mucho que la afectaba cargar con esa responsabilidad sola. Para su sorpresa, su padre no solo la escuchó, sino que también le ofreció compartir más de la carga. Este simple acto, aunque pequeño, marcó una diferencia enorme. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió un peso menos en sus hombros. Y aunque los problemas seguían allí, algo dentro de ella empezó a cambiar. El poder de confiar no significa que todos los problemas desaparezcan de inmediato. Significa que ya no tienes que enfrentarlos solo. Es reconocer que hay fuerzas mayores trabajando a tu favor, aunque no siempre puedas verlas. Jesús dijo: «Confía en mí, yo estoy al control». Estas palabras son una invitación a dejar de luchar contra lo incontrolable y permitir que la fe te guíe. No se trata de rendirse, sino de entender que la confianza es un acto de fortaleza, no de debilidad. Sofía comenzó a encontrar paz en cosas simples: una conversación honesta, un momento de quietud, un rayo de sol que atravesaba las nubes. Poco a poco, descubrió que la confianza no se construye de la noche a la mañana. Es un proceso, una decisión diaria de dejar que alguien más lleve parte de la carga. Unos días después, Sofía volvió al parque donde había conocido al anciano. Esta vez, no con lágrimas en los ojos, sino con el corazón un poco más ligero. Se sentó en la misma banca, cerró los ojos y dejó que el sonido del viento y las hojas la envolviera. Por primera vez,
No sintió la necesidad de controlar todo, solo respiró, confiando en que las respuestas llegarían en su momento. Las tormentas de la vida son inevitables. Nos enfrentan a desafíos que parecen imposibles de superar, sacudiendo nuestra estabilidad y dejándonos con más preguntas que respuestas. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que esas tormentas podrían tener un propósito más grande? Sofía no lo entendió al principio. Para ella, cada problema era un obstáculo que debía superar, una prueba que parecía interminable. Sin embargo, después de su encuentro con el anciano y su decisión de confiar, algo empezó a cambiar. Aunque los problemas seguían presentes, comenzó a notar pequeños momentos de luz en medio de la oscuridad. Un día, mientras organizaba papeles viejos en casa, Sofía encontró algo que cambiaría su forma de ver las cosas. Una carta que su madre había escrito antes de fallecer. En ella su madre hablaba de los momentos difíciles que inevitablemente llegarían y le recordaba algo que Sofía nunca había considerado. Cada tormenta trae consigo una lección. Si tienes paciencia y confías, verás cómo todo tiene un propósito. Estas palabras resonaron profundamente en Sofía. Por primera vez, comenzó a preguntarse si sus propias tormentas no eran castigos, sino oportunidades disfrazadas. Pensó en cómo las dificultades la habían hecho más fuerte, más resiliente y más agradecida por las pequeñas cosas que muchas veces pasan desapercibidas. Jesús dijo: «En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo». Estas palabras le dieron a Sofía una nueva perspectiva. Si incluso las pruebas más duras podían ser superadas con fe, entonces quizás ella también podía encontrar la paz en medio de su caos. A partir de ese momento, Sofía decidió cambiar su enfoque. En lugar de preguntarse por qué le sucedían las cosas, comenzó a preguntarse para qué le sucedían, qué le estaba enseñando esta etapa de su vida. Qué habilidades, qué paciencia, qué fortaleza estaba desarrollando en el proceso. Poco a poco, comenzó a ver los frutos de su nueva perspectiva. Su relación con su padre mejoró, ya que ambos aprendieron a apoyarse mutuamente. Las oportunidades que antes parecían inexistentes empezaron a surgir, como si la vida respondiera a su decisión de confiar. Sofía entendió que el propósito de su tormenta no era destruirla, sino moldearla. Era un proceso, una preparación para algo más grande. Al igual que el pescador de la historia, supo que había momentos para soltar los remos y permitir que la corriente la guiara hacia aguas más tranquilas. Capítulo 6. Un mensaje para ti. Si estás viendo este video, quiero que sepas algo importante. No llegaste aquí por casualidad. Tal vez llevas días, semanas o incluso años luchando con tormentas que parecen no tener fin. Tal vez sientes que estás remando contra la corriente, como si cada esfuerzo solo te acercara más al cansancio y no a la solución. Pero déjame decirte algo. Hay un propósito detrás de cada tormenta. Jesús dijo: «Confía en mí, yo estoy al control». Estas palabras no son solo un consuelo, son una invitación a soltar tus miedos y a confiar en que no tienes que hacerlo todo solo. A veces, el mayor acto de valentía no es luchar más fuerte, sino rendir el control y dejar que alguien más guíe tus pasos. Cuando Sofía decidió confiar, no fue fácil. Todavía tuvo días difíciles, momentos de duda y miedo. Pero con el tiempo empezó a notar pequeños cambios, personas que llegaban a su vida en el momento justo, oportunidades que no esperaba y, lo más importante, una paz interior que nunca antes había sentido. Esa paz no llegó porque todo en su vida se solucionó de repente. Llegó porque ella dejó de luchar contra la tormenta y permitió que alguien más tomara el control. Comprendió que no siempre tenía que entender el porqué de todo lo que estaba viviendo,
Bastaba con confiar en que había un propósito detrás de cada prueba. Ahora quiero hablar contigo. ¿Qué tormenta estás enfrentando? ¿Qué peso estás cargando que ya no puedes soportar solo? Tal vez sea el momento de dejar de remar contra las olas y permitirte confiar en que hay un plan mayor para tu vida. Este mensaje es para ti, no estás solo. No importa cuán fuerte sea la tormenta o cuán oscuro parezca el cielo, siempre hay alguien dispuesto a caminar contigo, a recordarte que esta prueba no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Sofía encontró esperanza cuando decidió soltar el control, y tú también puedes hacerlo. No se trata de rendirse, sino de entender que hay cosas que no están bajo tu control, pero sí bajo el de alguien más grande que tú. Capítulo 7. La luz al final del túnel. Las tormentas de la vida. Pueden parecer interminables. A veces sentimos que hemos llegado al límite, que el peso es demasiado grande para soportarlo. Pero incluso en los momentos más oscuros siempre hay una promesa. Hay luz al final del túnel. Sofía entendió esa verdad cuando decidió confiar. Al principio no vio cambios inmediatos en sus circunstancias. Los problemas seguían ahí y las dudas aún intentaban instalarse en su mente. Pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no estaba luchando sola. Al soltar el control y dejarse guiar, comenzó a encontrar claridad en medio del caos. Cada pequeño paso que daba hacia adelante era como un rayo de luz que atravesaba la oscuridad. En sus conversaciones con su padre, encontró comprensión y apoyo. En su trabajo, comenzaron a surgir oportunidades que antes no veía. Y en los momentos de silencio, empezó a escuchar esa voz interior que le recordaba: confía, yo estoy contigo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estas palabras le dieron a Sofía la certeza de que la tormenta que había enfrentado no era el final, sino una preparación para algo más grande. La luz al final del túnel no siempre es una solución rápida o el cumplimiento inmediato de un deseo. A veces, esa luz es la paz que encontramos en medio de la tormenta. Es la claridad de saber que no estamos solos y que cada paso, por pequeño que sea, nos acerca al propósito que Dios tiene para nosotros. Para Sofía, esa luz significó una transformación. No solo dejó de ver sus pruebas como castigos, sino que comenzó a agradecerlas como oportunidades para crecer. Su vida no se volvió perfecta, pero ella aprendió que la perfección no era el objetivo. Lo importante era avanzar con fe, sabiendo que siempre hay algo mejor por venir. Las tormentas de la vida no son fáciles, pero siempre traen consigo una oportunidad para crecer, para transformarnos y para descubrir que no estamos solos. Cada paso que damos hacia adelante, cada momento de confianza, nos acerca más a la luz que brilla al final del camino. Hoy quiero dejarte con una reflexión. ¿Qué pasaría si dejaras de intentar controlarlo todo y comenzaras a confiar más? Jesús nos invita a dejar nuestras cargas en sus manos. Nos recuerda que incluso cuando las olas son altas y los vientos soplan con fuerza, Él está con nosotros, guiándonos hacia un lugar seguro. No importa cuán oscura sea la tormenta, siempre hay esperanza, siempre hay una salida y siempre hay alguien dispuesto a caminar contigo. Si este mensaje tocó tu corazón, quiero invitarte a dar un paso más. Suscríbete a este canal y sé parte de una comunidad que cree en la fe, en la esperanza y en el poder de las segundas oportunidades. Aquí encontrarás historias que inspiran y que te recuerdan que siempre hay un propósito detrás de cada prueba. Comparte este video con alguien que esté enfrentando su propia tormenta.
Tal vez este mensaje sea justo lo que esa persona necesita escuchar para seguir adelante. Y recuerda, no estás solo. La luz está ahí, esperándote. Solo tienes que confiar y dar el primer paso hacia ella.